el estudiante? ¿Qué beneficios tiene de que ellos elijan a su rector o autoridad? Bueno, que debemos de ir promoviendo la participación social en la toma de decisiones, porque hay que ir creando ciudadanía. Lo que sí nosotros percibimos de algunos puntos que están manejando ahí el reglamento de elecciones, y vamos a ver la convocatoria, pretenden de que no haya debate, intercambio de ideas, y yo me pregunto en qué mundo vive estas personas que están proponiendo una cuestión de esa naturaleza, y más en un centro universitario, que precisamente por su naturaleza, estamos hablando de la universalidad de las ideas y del intercambio de las mismas. En los últimos tiempos, los últimos años se ha impulsado el no ver a la educación como una mercancía, sino como un derecho humano. Yo creo que lamentablemente en el caso de la universidad está rezagada al menos una década en términos con respecto a otras instituciones más o menos de la misma dimensión de la Universidad de Sonora. Por primera vez en la historia, en el caso de la Universidad de Sonora, lamentablemente ha sido reprobada en su cuenta pública. Sí, del ISAP, y también el Congreso, como no se solventó, también lo aprobó, que se estaba reprobada. No es posible que los más altos puestos de la administración universitaria ganen más que el gobernador de nuestro estado y casi ganen más que la presidenta. Hay una cuestión que raya el ofensivo porque... Bueno, ya estamos iniciando hoy la entrevista con Cuauhtémoc, con el doctor Cuauhtémoc González. Es muy importante, ¿no? Esos, los grados académicos dentro del gremio académico. Gracias por aceptar la invitación, doctor. Es aspirante a rector en la Universidad de Sonora y, como lo decía en la introducción, pues hasta ahorita el único que ha levantado la mano, por lo menos públicamente, ¿no? Y ha dicho, bueno, yo voy. Me imagino que habrá otros personajes, otros perfiles que, bueno, se van a inscribir a la convocatoria que es este 6 de febrero. Y ya para marzo, ¿no? Sí, está contemplado así. Todavía no está definido oficialmente, pero se va a someter a consideración al colegio universitario y es lo que ha trascendido, ¿no? Pues antes de continuar, estimado Aarón, te quiero agradecer la oportunidad de que podamos dialogar y de que este diálogo pues resulte pues, de utilidad o de interés para tu audiencia y amplia audiencia que tienes, ¿no? Entonces, en ese sentido te puedo decir que efectivamente nosotros estamos alzando la mano de manera transparente, después de que supimos pues que ya estaba o ya es inminente la cuestión del lanzamiento de la convocatoria. Esto no es algo que sea como candidato, es una aspiración como muchas y muchos universitarios tienen y que muy probablemente se vaya a ver reflejado en posibilidades de registro. Pero sí, ¿no? Es una candidatura, ¿no, doctor? Hoy sí es una, porque tienen que votar por usted, tienen que convencer, ¿no? Sí, bueno, después del registro, ¿no? Okay. Y después del registro, bueno, me está hablando de los tiempos, sí, perdón. Sí, ahorita es más que nada una aspiración, me refiero en términos de que no se ha lanzado. También los castigan ahí, se andan haciendo actos anticipados. De hecho, el nuevo reglamento, bueno, más bien el que se pretende aprobar, contempla precisamente eso de actos anticipados. Entonces, pero cuando tú estás hablando de una aspiración, pues es una libertad de expresión, no hay proselitismo en el sentido de estar solicitando un voto ni nada de esas cuestiones, y además el manejo no es como candidato oficial. Entonces, en ese sentido nosotros sí somos cuidadosos, estamos atentos a este tipo de situaciones. Lo que sí nosotros percibimos de algunos puntos que están manejando ahí la posibilidad de la cuestión de lo que se denomina pues el reglamento de elecciones, y vamos a ver la convocatoria, es de que pretenden de que no haya debate, intercambio de ideas, y yo me pregunto pues en qué mundo vive estas personas que están proponiendo una cuestión de esa naturaleza, y más
en un centro universitario, una institución universitaria, que precisamente por su naturaleza, estamos hablando de la universalidad de las ideas y del intercambio de las mismas. Entonces, a mí me parece que lamentablemente se ha perdido cierta perspectiva de lo que es una universidad, pero también de los nuevos tiempos. En los nuevos tiempos estamos hablando de cuestiones de democracia, y entonces tiene que haber ese tipo de expresiones, y me parece que incluso se habla de posibles sanciones a quienes, por ejemplo, cuestionen a la administración universitaria o a algún otro contendiente. Y no es porque se hable de que necesariamente se tenga que dar esos cuestionamientos, sino porque dices tú, bueno, entonces, ¿por qué poner mordazas en un proceso en el cual obviamente hay que respetar, tener civilidad, ¿no? Pero yo creo que la universidad sí es precisamente un espacio precisamente para exponer las ideas, debatirlas, ¿no? Concurrir, contrastarlas, debatirlas. Además suena a un contrasentido porque se democratiza la elección del rector, pero al mismo tiempo entonces están limitando actividades o acciones democráticas como es el debate. O sea, qué curioso. Y que por fuera, sabemos en las elecciones generales que hay, pues precisamente uno de los aspectos que promueven los organismos electorales son, que son árbitros, promueven los debates, pues, ¿no? Y aquí no, o sea, te ponen una camisa de fuerza, una mordaza, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario que al menos la autoridad universitaria, la administración, tome en cuenta esos aspectos, porque lo que se trata es precisamente que la universidad es un ente vivo, es un organismo vivo, y como tal, tiene y merece el estar, que tanto la comunidad universitaria como la sociedad sonorense escuche los planteamientos y se vea las distintas o los distintos proyectos que existen sobre ello, ¿no? Bueno, ya que entramos en esto, bueno, vamos a iniciar primero por ahí en este tema de la democracia que vuelve a la universidad en cuanto a la elección del rector, y luego ya entramos a los temas ya de relevancia en cuanto a qué se haría desde la rectoría, qué es lo que ahorita se tendría que urge, qué es lo mejor, qué cambiarías, qué cambios se realizarían, en fin. Antes de esto, o sea, ya a un tema ya más administrativo y académico, ¿no? Sí. Pero antes de esto, ya que estamos con esto de la democracia, ¿usted sí cree que va a ser mejor la elección por voto, pues vamos a llamar popular dentro de la universidad? O sea, estudiantes, trabajadores, tanto administrativos como docentes. No va a causar estos problemas en el sentido de que se empiece a polarizar como sí lo había, como existían esas polarizaciones antes de que llegara la ley 4, ¿no? La ley 4 con Beltrones, que eliminó todo eso y solamente lo llevó lo limitó solamente a una junta universitaria que 10, 11 personas creo que son las que lo conforman, y que ellos decidían quién iba a ser el próximo rector. Y luego por ahí pues decían, digo, como no hay sistemas perfectos, pues bueno, muchos decían, pues sí, está solamente un grupo, se ha mafiado, o por grupos, pues no, el famoso grupo Los Químicos, pues cuánto tiempo estuvieron ahí, que de ahí salía el rector. De hecho, ¿no? Están todavía. El Plancarte es bueno, ella es representante porque pues lo dejaron como herencia, pero también en la estructura existen los famosos químicos. Bueno, pues está bueno. Pero, sin embargo, es verdad que, bueno, las huelgas ya fueron cada vez pues menos frecuentes, ¿no? Por así llamarle. Y los pleitos de los problemas, los conflictos que había entre mismos estudiantes, hasta los micos, los activistas, todo esto. Bueno, ¿usted considera que en esta dinámica no existe el riesgo otra vez de volver a este tipo de conflictos? Y sería lo ideal, a ver, o sea,
por ahí, es que no quisiera utilizar este término, bueno, pero a ver, lo voy a utilizar por ahí. Es más, creo que en alguna mesa, no sé si le tocó este tema, pero sí participaba, porque hay que decir también, el doctor ha sido colaborador de este espacio cuando estábamos en la radio, y le tocaba estas mesas en la mesa pendenciera, ¿no? Así es. Roberto Romero alguna vez dijo, pues es que no es óptimo para todo la democracia, no todo tiene que ser democrático, y expuso, ¿no? Y tiene su punto, ¿no? Hablando específicamente de la Universidad de Sonora. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué el estudiante va a estudiar, y por qué tiene que elegir a sus autoridades académicas, los estudiantes, si cuando estás dedicado al estudio, pues, ¿no? Al estudio y no envolverte en dinámicas, pues, porque se politiza, ¿no? Ese sería mi primer punto. Sí, mira, yo creo que en esto que planteas, obviamente, como en todo, hay distintas perspectivas. Por ejemplo, te puedo decir que en la universidad donde me tocó hacer el posgrado, que es la Universidad de Málaga, donde hice el posgrado en periodismo, ahí votan, así es, votan, que esto es en España, pues en Europa, y en México también hay otras instituciones. Aquí mismo, en el caso de Sonora, mucha gente no sabe que, por ejemplo, en el ITSO, en Ciudad Obregón, Cajeme, tienen un sistema de votación donde participan estudiantes, maestros y personal administrativo. Y entonces el punto es que es algo que ya se está viviendo y por ejemplo en el caso de Litson, donde ha tenido ya algunas elecciones de rector, pues ahí está la muestra de que se hace la votación, hay la asunción o se toma posesión y se continúa con toda la actividad que se tiene. ¿Y qué es lo positivo de esto? O sea, ¿cuál es en términos así reales? ¿Por qué es positivo para el estudiante, incluso para los mismos empleados? Bueno, los empleados se podría, sí, pero más bien el estudiante, ¿qué beneficios tiene de que ellos elijan a su rector o autoridad? Bueno, mira, por ejemplo, en el caso de lo que se denomina, en este caso, el programa de educación superior de Sonora, que está establecido para el 2023-2027, la Ley General de Educación y también la cuestión de la nueva Escuela Mexicana, ¿qué es lo que está planteando? Que debemos de ir promoviendo la participación social, en este caso la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, porque hay que ir creando ciudadanía. Y a mí me parece esto que en cuestión de cultura democrática nosotros necesitamos esto precisamente para avanzar también como sociedad. Por ejemplo, en temas que ameritan atención, como en la cuestión medioambiental, por ejemplo, ¿no? U otros tópicos, por ejemplo, en la cuestión de la no violencia contra las mujeres. O sea, necesitamos que como sociedad también ir reforzando lo que se denomina la sociedad civil. Estamos hablando de que la sociedad política hay participación y hay todo una reglamentación, etcétera. Pero en el caso de la sociedad civil es fundamental para que también la sociedad se fortalezca, que tengan contrapesos, que tenga, por ejemplo, la posibilidad de que los políticos, a las políticas, se les tenga bajo supervisión, también sobre aspectos que eviten y que sean un contrapeso para tomas de decisiones, por ejemplo, unilaterales. Ahora, tú puedes decir, bueno, ¿por qué la democracia? No es la democracia en abstracto. Por ejemplo, hay cuestiones de que se tienen que decidir aspectos entre los estudiantes. Hay recursos para obras, por ejemplo, dirigidas o destinadas para beneficio de los estudiantes. ¿Por qué no puedan tener el derecho de opinar, de desconsiderar, hacer propuestas para que sea en cuestiones que a ellos les afecten o que sean necesarias y que no sean tomadas en este caso, en una oficina refrigerada y detrás de un escritorio por alguien que no tiene tomando en cuenta estas necesidades de estudiantes? Así es un poco la cuestión. A mí me parece que es una forma de vida en la toma de decisiones y esto beneficia a todas y a todos. Entonces, usted lo vería
con esa visión de ir formando, como dijo, ciudadanía, Así es. cultura democrática, Así es. donde se participe. Ok, consideran que va a haber un alto porcentaje de participación o cómo están viendo. Y pregunto esto porque hay que también, creo, poner en contexto e irnos también a antecedentes históricos, pues para saber también, ¿no? Claro, claro. Cómo estamos, en dónde estamos parados. Y es que las generaciones anteriores, cuando precisamente había este tipo de dinámicas democráticas de elección para rector, era una generación de jóvenes mucho más activa, proactiva en estas culturas democráticas, ¿no? E incluso, pues, los movimientos estudiantiles fueron muy fuertes y tenemos una historia muy robustecida sobre ese tipo de todo lo que sucedió con el 68, antes aquí en el 67, luego el 72, bueno, y luego yéndonos al 70s, 80s con los micos y activistas, todas estas dinámicas. Pero hoy hay una generación, bueno, de hoy y la anterior, ¿no? A lo mejor, a ver, yo soy X, yo creo que como la mitad de los X, hacia que ya éramos como apáticos. Vienen, creo que son los millennials, y nos vamos los Zetas y los que vienen y vienen recargados, pero en apatía, ¿no? Son poco participativos. Quizás hablando dietas mediáticas, ¿no? O sea, la información que fluye en internet, fíjese qué curioso, ¿no? Ahora que es la era de la información, que al alcance de un clic podemos tener vasta información, se ha vuelto como de nichos, ¿no? Y los jóvenes están muy enfocados pues nomás hay que ver lo que se viraliza, ¿no? La mayor parte de eso son puras estupideces, ¿no? Bueno, para no ser pues tan agresivo, pues insulsas, ¿no? Muy de esparcimiento, y eso hace que veamos a una juventud que es sumamente apática en los temas relevantes de, por lo menos en política, nos guste o no, pues son los que deciden el rumbo de nuestras sociedades, ¿no? Y no están en esa línea las nuevas generaciones, ¿no? Por eso le pregunto esto, cómo se ha sentido el ambiente en cuanto que ahora pues va a haber elecciones y es ya pasado mañana, ¿no? Digo, estoy exagerando, pues es marzo, o sea, estamos a menos de 2 meses. Sí, mira, yo creo que también en términos de generaciones, a mí me ha tocado impartir clases por más de 26 años, ¿no? Y te puedo decir algo que yo he detectado en las generaciones en que particularmente yo imparto clases sobre comunicación y periodismo, fundamentalmente, ¿no? Y ahí lo que yo he detectado, te voy a ser franco, es que la juventud te expresa más variada los temas de interés que traen. Por ejemplo, me llama la atención que en cuestiones de género traen ya un bagaje en términos de el respeto, por ejemplo, en general, no estoy diciendo que Sí, el sí, sí. 100%, ¿no? Luego, en cuestiones de temas ambientales, en temas, por ejemplo, me llama también la atención en protección animal. O sea, realmente la sociedad ha ido variando en su dieta, por decirlo, cultural, ha ido variando de cómo es que se comporta. Y a mí me parece que quizá nosotros querramos tener el mismo parámetro o la misma medida que era con respecto a décadas anteriores de la política partidista, pero a mí me parece que también las organizaciones tienen que renovarse porque ya los temas ya no son únicamente sobre ese tópico, que es importante tenerlo. Definitivamente, pero también hay otras preocupaciones y otras atenciones de las juventudes, ¿no? Entonces yo creo que aquí yo sí estoy esperanzado, sinceramente, en que las juventudes traen información, quizá
no tan politizada o como la pudiera adoctrinada, por ejemplo, en décadas anteriores, pero lo que sí te puedo decir es que sí tienen información, nada más que quizá más dispersa, ¿no? Otra cuestión que también te voy a decir y que hemos detectado, pero ya incluso hay estudios, de que la atención, no solo de la juventud, sino la sociedad en general, en la actualidad, está más dispersa. Sí. Poder captar la atención, Así y más tú que estás en los medios, es muy difícil porque pues porque también los temas de interés, las agendas son más variadas, ¿no? Eso que nosotros estamos observando, creo que las universidades también deben de ir buscando de cómo atender ese tipo de cambios, y en ese sentido la universidad debe de cumplir una función fundamental. ¿En qué sentido? De canalizar, por ejemplo, para cuestiones de defensa de los derechos. También algo muy importante que a mí me parece que en los últimos tiempos, los últimos años se ha impulsado, el no ver a la educación como una mercancía, sino como un derecho humano. Y yo creo que en ese sentido, en la medida en que nosotros formemos de manera integral a la juventud, vamos a tener también nuevas generaciones y sociedades más robustas, más participativas, más atentas a lo que es la colectividad más que a la individualidad. Sí, y vaya que nos hace falta la colectividad, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Yo creo que ha sido de los grandes triunfos culturales del capitalismo, la individualización, válgame la redundancia, del individuo, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. el que cada quien vea pues, esos dichitos y frasecitas así muy no necesito a nadie para ser feliz, una cosa así, ¿no? El ser está solo en mí, o sea, desde ahí hay como inculcarte un individualismo muy ramplón, ¿no? Que a final de cuentas todo va conducido hacia el consumismo, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos yendo para otro tema, a lo mejor sería un tema a tratar a mayor profundidad. Qué bueno que me habla esto de la universidad en cuanto a lo que tiene que buscar en cuanto a las nuevas generaciones, porque también creo que es un déficit de la Universidad de Sonora la vinculación con la sociedad. Es casi nula, ¿no? O sea, o nula, ¿no? Bueno, ahorita es que también no quiero meter porque ahorita son de los temas que quiero abordar ya de su rol, cómo sería como rector, ¿no? En lo administrativo y lo académico. Pero aquí me dejan y fíjese, esa pregunta me la hicieron desde antes de que iniciara, cuando anuncio en redes sociales lo que voy a tener acá en el programa. Y me pareció muy interesante, porque tiene también que ver con de esa variedad, de esa búsqueda, en cuanto a lo que decía usted ahorita, cambian los valores, cambian los enfoques con las nuevas generaciones, y me decía, la universidad pues también tiene que ir evolucionando en esto. Y me dicen, miren, me dice, ojalá puedas leer mi pregunta. Si llega a rector, es Alejandro Castrejón, si llega a rector, ¿estaría dispuesto a ver la opción de que la Universidad de Sonora participara en un sistema de transporte público de estudiante con con unidades de varias instituciones, garantizando su movilidad, buscando los recursos del subsidio a estudiantes ya asignados? Pues mira, Es que ese es un sí, tema, la sí, bola que me sí. parece increíble que la universidad esté totalmente fuera de eso. Y rapidito Sí, antes sí, sí. es que es muy amplio todo. Sí. A lo mejor tenemos que hacer 2, 3 entrevistas, ¿no? Pero Pues adelante, por mí encantado. porque sí, es que la universidad ha estado muerta en muchas cosas, muchos temas que simplemente no hay presencia. El asunto, o sea, usted sabe, las ciudades modernas, progresistas, van en búsqueda de despresurizar el uso del automóvil, y están enfocando todo en un transporte público eficiente, digno. Las políticas públicas van enfocadas hacia más ciclistas, la protección de los peatones, todo. Bueno, y en la universidad, o sea, bueno, aquí en Hermosillo estamos totalmente al revés, ¿no? Y aquí se ha abierto un debate con la construcción del desnivel, ¿no? Pero y salen muchas aristas de la movilidad, y cómo va a impactar, cómo tiene muchas ramificaciones, que es muy social el debate, ¿no?
Y la universidad, a mí me parece increíble, y lo he expuesto en muchas ocasiones que se toca el tema de la movilidad, a mí me parece increíble de entrada que la universidad, por ejemplo, en otras ciudades donde tienen universidades, ambientes universitarios muy fuertes y de gran prestigio, vamos a Boston. La atmósfera que se hay es totalmente estudiantil, entonces es peatonal, bicicletas, no hay carros alrededor, no se permite que los automóviles anden por ahí. Aquí la universidad está rodeada de 4 vías rápidas, ya ha habido accidentes fatales que han acabado en muerte, o sea, está rodeada. Reforma, Rosales, yo no sé quién hijos de la chinga se le ocurrió, fue en el trienio de Javier Gándara, pero no sé quién sería el genio que dijo, vamos a hacer de un solo sentido la Reforma y de un solo sentido la Rosales, o sea, volviendo a las pistas, ¿no? de alta velocidad, y luego está la Colosio y el García Morales rodeado, ¿no? Y la universidad contribuyendo con eso porque construye edificios para estacionamientos, o sea, incentivando al uso del automóvil, y la universidad está lleno de automóviles, ¿no? Me parece algo así como muy poca visión, pues, ¿no? De eso. Entonces, eso es lo que le quería comentar referente también a esta pregunta que tiene que ver con la movilidad, pero lo que pregunta Alejandro Castrejón es sobre esto del transporte público Sí. y así, si gusta ampliarme lo que le acabo de mencionar. Sí, mira, yo agradezco la pregunta de Alejandro porque en realidad nosotros estamos en lo que se denomina unidad alternativa universitaria y en una votación interna que hubo a mí se me eligió como coordinador y al quien fuera coordinador se iba a lanzar como candidato de unidad a la rectoría cuando apareciera, ¿no? Y en este proyecto se plantea precisamente lo que se denomina el Bus. Incluso antes de que saliera lo de aquí del H-Bus, ¿no? En el caso de Hermosillo. ¿En qué sentido está este planteamiento? Precisamente que se requiere que haya acceso a la educación superior, que ya es un derecho constitucional, y por lo tanto el derecho no nada más es que no se paguen cuotas, es el que se facilite, pero también algo que solicitaron y que hicimos una encuesta con estudiantes es el acceso seguro y rápido a la institución, es decir, a la Universidad de Sonora, particularmente en el campus de aquí. Y otro aspecto que también nos señalaron los estudiantes y las estudiantes en esa encuesta es que precisamente debe de haber más zonas peatonales y darle prioridad en este caso no al vehículo, sino precisamente a que haya posibilidades, por ejemplo, también de desplazamiento en términos de inclusión, porque también nos hablan que en la actualidad ya hay población estudiantil y también de gente que visita, etcétera, que tiene visita la universidad, que visita la universidad y que requiere, por ejemplo, la infraestructura inclusiva, ¿no? Y estamos hablando para personas en situación de discapacidad. Así es, y esto es algo que debe de prevalecer en la universidad. También ahí debe de analizarse, y esto yo creo que es parte precisamente de una consulta que tenemos que realizar tarde o temprano, ya es impostergable, de que tenemos que buscar una alternativa de desconcentración del campus tradicional que tenemos aquí en de vehículos, de desconcentración también de población. Sí, por ejemplo, algunas materias que estén, algunas carreras o algunos departamentos que sean afines, buscar que desconcentrarlos y en otro campus poder tener ya la posibilidad de cierta movilidad más despresurizada en términos de vehículos en el caso de aquí el campus Hermosillo. ¿Cuál es la población? Son alrededor de 40,000 entre estudiantes, de plantilla sí, de docentes, de estudiantes empleados. son 30, en el 2022, 2023 las cifras oficiales son de 35,000, ahorita de 37, 38. Y de empleados administrativos empleados, y docentes. pues se habla alrededor de unos 4,000, pues, ¿no? Entonces, realmente es una ciudad, en el caso del campus Hermosillo, todo el poblado Miguel Alemán, dentro de la ciudad, pues, ¿no? Entonces, uno lo siente, por ejemplo, en las horas pico. Tú quieres salir o ingresar a la universidad y olvídate, o sea, ya es un embotellamiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ya es impostergable que como autoridades tengamos que planear de cómo vamos a buscar alternativas para que la movilidad sea inclusiva, pero también
de respeto, por ejemplo, a cuestiones de educación vial y todo esto, ¿no? Porque definitivamente sí es un caos en la universidad. Ahora, con respecto a la cuestión del transporte, para este tema yo creo que sí ya se está viendo aspectos, por ejemplo, de que hay políticas ya sea municipales, federales y también estatales en términos del transporte y la movilidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que al menos haya rutas estratégicas. En el caso del campus Hermosillo, por señalarlo, que pudieran tener, por ejemplo, en la mañana, cuando es a veces que hay hasta 3 o 4 que se pasan el transporte urbano a los estudiantes y no pueden llegar a tiempo a la universidad. Bueno, pues tener un transporte en rutas estratégicas para que puedan llegar, pero además algo fundamental, que sea gratuito. ¿Por qué? Pues porque tienes que garantizar que precisamente a las personas que están en la periferia o cuestiones así, que tengan acceso a, no solo en términos de la cuestión de a los estudios, sino también en cuestión O de de áreas transporte rurales, seguro. ¿no? Así es. Por ejemplo, en el caso de Bahía de Quino nos decían estudiantes que estuvimos ahí en unos foros del poblado Miguel Alemán y de Quino y de acá para el lado de Ures. Nos decían, ¿por qué no tener en ese sentido? Suburbanos. Así es. Y, por ejemplo, puede ser que no sería cuestión ya de ver la cantidad, pues para ver la cuestión de la instrumentación, pero, por ejemplo, si en el caso de Bahía de Quino y lo que es el poblado Miguel Alemán es una determinada cantidad, puedes hacer un recorrido de acceso aquí al campus y de regreso, y eso es algo que vas a contribuir, cuando menos, para que tengan el acceso Ustedes seguro tienen y ágil, ¿no? transporte, o no sé si todavía lo tienen, pero tenían el transporte ese para los estudiantes estos de ingeniería de agronomía, Sí, de agrónomos, todavía, ¿no? todavía, Que de van hecho, allá así es. De hecho, al mi hija, campo, mi ¿no? hija Para está, casi llegando aquí, ¿no? está estudiando agronomía, de hecho ya está en las últimas fases, y ellos utilizan históricamente ese ha sido, pues, entonces, si ya tenemos un transporte que es para el caso del campus de lo De que es agronomía. de agronomía, bueno, pues entonces podemos hacer lo siguiente, pues, o sea, por ejemplo, para aquel lado hay mucha población estudiantil que está demandando, por ejemplo, Sí. el venir aquí a estudiar a diario a la Universidad de Sonora. Sí, usted recordará que en el sexenio de Padres, y eso me pareció algo, pues sí, hay que mencionar, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien, metieron estos transportes suburbanos pues estaba gran parte subsidiado por el gobierno del estado. Cobran alrededor de, no recuerdo, 10, 15 pesos, algo así, del poblado Miguel Alemán. No sé si era también desde Bahía de Quino, pero bueno, por lo menos del poblado Miguel Alemán sí. Y venías acá, no sé, ahí recuerdo que donde toman ahí por el Parque Maderos, eran una especie de vans, y en ese iban y venían. Cuando llega el gobierno de Pavlovich con el pretexto de que quién sabe que fue para beneficiar a gente que está relacionado con el gobierno de Padres y entonces los quitan, pero mentira, era más bien para beneficiar a quien tiene, no voy a decirlo porque a lo mejor me equivoco, no recuerdo la línea, estoy en duda, ¿no? Pero mejor ni lo menciono porque si me equivoco y digo la línea, la marca de una, y pues bueno, no, pero sí alguien ha llegado a ellos, al priismo, ¿no? Entonces quitan esos suburbanos con el pretexto de que había corrupción y todo esto y dejan esta línea que ahora los estudiantes iban a pagar 120 pesos. Y me acuerdo que hubo unas protestas fuertes, cerraron la carretera en Quino protestando, y ahí sí, inmediatamente fueron y no duraron ni 40 minutos, yo creo, en la protesta porque tenían cerrada la carretera. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque actuaron tan rápido las autoridades. Pues porque ahí esas carreteras también bloqueaban el acceso a los campos agrícolas donde hay más de medio PIB de Sonora, ¿no? Entonces, siempre protegiendo los intereses, ¿no? De los... Y a estos pobres, pues que solamente estaban peleando, que les dieran ese mismo o transporte para pagar mucho, o sea, 10 veces menos de lo que después empezaron a pagar con estos autobuses, ¿no? Entonces,
Me parecería algo interesante que la universidad pues dialogara con las autoridades estatales para que volvieran este tipo de transporte, ¿no? Que es Sí, mucho más económico y así incentivas también más el que el estudiante pues no se te vaya, siga estudiando, ¿no? En la carrera, una carrera profesional, pues, ¿no? sí. Pero, Eso también, mira, aunado a otro aspecto, que es, por ejemplo, que la Universidad de Sonora lamentablemente se ha rezagado, por ejemplo, en un tema fundamental y a mí me parece que también debe de abordarse y de actualizarse, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de lo que nosotros denominamos lo que debe ser la unison digital. Es decir, por ejemplo, la UNAM, ya otras instituciones en México, y no se diga a nivel internacional, pues ya tienen incluso carreras en línea así es. y además gratuitas. Entonces, ¿cómo es posible que nuestra principal institución educativa en Sonora no tenga, por ejemplo, en ese sentido, ninguna o alguna propuesta seria o algún proyecto serio en términos de lo que instrumentar ese tipo de educación en línea? Ahora, también, por ejemplo, imagínate que, por ejemplo, en el poblado Miguel Alemán, si hay gente que quiera llevar alguna, en este caso, alguna carrera que pudiera ser en línea, pues ya no necesitaría desplazarse y estaríamos evitando ahí un desplazamiento y estaría teniendo un beneficio porque se estaría llegando, sobre todo, y esta es una de las cuestiones que en el programa de educación superior se está planteando, que debemos de llegar a regiones donde, por ejemplo, cuestiones rurales o de difícil acceso, que se tenga la posibilidad de acceso, por ejemplo, a la educación en línea. Pues no, claro, esto también tiene que ver con que haya acceso al caso de internet, pues para que pueda tenerse ese tipo de situaciones. Yo creo que lamentablemente en el caso de la universidad está rezagada al menos una década en términos con respecto a otras instituciones más o menos de la misma dimensión de la Universidad de Sonora. Y desconocemos, me refiero, porque no ha habido así un argumento de peso para decir por qué la universidad no tiene, por ejemplo, esa oferta que pudiera beneficiar, por ejemplo, a poblados como el Miguel Alemán o, por ejemplo, en el caso de URES, donde tienen nada más ahorita una extensión de la Universidad Tecnológica, de otros en el caso de Bahía de Quino, etcétera. Y con eso podemos, que ya tienen, por ejemplo, ahí una infraestructura de comunicación que se pueda atender en esa medida, ¿no? Ahora, también en el caso de la Universidad de Sonora, aquí en el campus, es importante lo que estamos señalando, por ejemplo, para la cuestión de la movilidad, porque también puedes hacer híbridas o mixtas. Hay materias teóricas, por ejemplo, que se pueden instrumentar para desahogar también el que no haya tanta gente de manera presencial aquí en el campus y que se pueda lograr algunas materias, tomarlas, por ejemplo, en línea, es decir, a través de internet y sin necesidad de colapsar, por ejemplo, en este caso, lo que es precisamente lo que comentamos, ¿no? Las vías de comunicación ahí de acceso y de desplazamiento dentro del campus universitario. Pues. Y para estos cambios no tiene que ver con una cuestión presupuestal. Y le pregunto esto porque el gasto corriente de la Universidad de Sonora es altísimo. Yo hace, ¿qué año sería? 2017, más o menos, 2018, a través de una solicitud de transparencia, híjole, no recuerdo exactamente, pero sí andaba arriba del 90% del gasto corriente. Entonces, queda un margen pues muy corto, ¿no? Para la inversión. Y esto tiene que ver también con a mí me parece lamentable que cada año se tenga que ir ahí, casi andar ahí hincándose de rodillas con el gobierno del estado en turno para que les asigne pues cierto presupuesto, el que sea necesario, cuando entonces y eso aparte pues dices, bueno, ¿y dónde está la autonomía, no? O sea, una autonomía es cuando tú tienes tu propio recurso. Entonces, a mí me parece que las negociaciones desde de la universidad con el gobierno del Estado es para que se legisle y que sienten ya en la ley
de egresos del gobierno del estado un porcentaje y no que cada vez ahí va, oiga, es que necesito tanto, no, un porcentaje que se le asigna a la Universidad de Sonora del presupuesto total del gobierno del estado y así ya no van a tener ninguna bronca, pues, ¿no? Para estar, y eso conlleva otras cuestiones políticas también, donde tienen que hacer, bueno, están muy vulnerables pues, ciertos intereses o deseos que tengan desde los gobiernos, ¿no? Sí, yo creo que sí debe de haber lo que tú comentas, debe de haber certeza, seguridad en cuanto a cómo van a ser los presupuestos, que no sea anual, sino multianual, por ejemplo, en ese sentido. Pero también hay algo que es importante señalar. Por primera vez en la historia, en el caso de la Universidad de Sonora, lamentablemente ha sido reprobada en la auditoría, o sea, en su cuenta pública, sí, del ISAP, y también el Congreso, como no se solventó, también lo aprobó, que estaba reprobada. ¿Y cuál es el mayor problema ahí? El asunto es que no, lo que se señala es que no han instrumentado un sistema de contabilidad gubernamental, es decir, por ejemplo, para licitaciones, cuestiones así, se habla de que hay opacidad o no hay suficiente claridad o transparencia en la rendición de cuentas. Entonces, si tú vas a gestionar recursos también para una institución, pues también debes de cumplir con la normatividad. Y en este caso, lo que ha dicho, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy claro. Es decir, que sí va a haber recursos, obviamente dentro de la dinámica de gradual en términos presupuestales, pero también debe de haber algo importante, que las administraciones universitarias deben de rendir cuentas claras, debe de haber procesos transparentes y también algo fundamental, que, por ejemplo, los recursos no se vayan para nada más a abultar la burocracia, sino que se apoye, por ejemplo, a maestras, maestros, nuevas plazas, en la cuestión de estudiantes, nuevas oferta educativa y a las funciones sustantivas que tiene la Universidad de Sonora, como es la investigación, la vinculación y la cuestión de la docencia. Entonces, a mí me parece que en el caso de la Universidad de Sonora, lamentablemente, en ese aspecto debe de haber algo más en términos de una gestión. Tengo la percepción, por lo que he visto ahí en términos de la dinámica de la administración universitaria, que creen o tienen la idea de que enviar un oficio ya significa hacer gestión. Es solo un aspecto, porque tienes que hacer un cabildeo, tienes que estar de manera constante picando piedra para precisamente obtener los recursos, pero también con propuestas serias y fundamentadas y sobre todo con una responsabilidad y compromiso social, pero también en términos de transparencia. Pues, ¿no? Y bueno, y en cuanto a ¿cuál es su propuesta en lo administrativo y académico? ¿Qué es lo que ve urgente, lo primero que llegaría pues a cambiar Sí. o a implementar? Sí, bueno, yo no puedo hablar como candidato, te puedo decir que el perfil de lo que se requiere, como por ejemplo, un sueño, como un el perfil de alguien que deba de estar en la rectoría. A mí me parece que, te voy a decir algo que a mí me sorprendió en términos de la reiteración de una demanda cuando anduvimos en los distintos campus, precisamente participando por lo de la unidad alternativa universitaria. Cuando estuvimos ahí, ¿sabes cuál fue el sentir más así generalizado? Que se sienten desatendidos. Es decir, que la autoridad universitaria... ¿Estudiantes y trabajadores en general. O sea, que solicitan, por ejemplo, audiencias, solicitan información, solicitan reuniones y realmente no las hacen. Tan es así que fíjate que no sé si recuerdas que recientemente hubo, por ejemplo, ahí una situación con una persona con discapacidad y que apoyaron otras asociaciones con discapacidad el que querían hablar con la titular de la rectoría. Y fueron ahí de manera pacífica
planteando en el edificio principal donde están las autoridades, solicitando una audiencia, o cuando menos que hablara la titular de la rectoría. Y lo que ocurrió es que ni siquiera hubo una persona que pudiera atenderlos o de parte de la titular. Entonces, esto te muestra, o es una muestra, lamentablemente, de que la autoridad está como encerrada, está en una burbuja y ha perdido, por decirlo así, la realidad de lo que demanda la propia comunidad. En principio, yo lo que te puedo decir que un perfil nuevo en el caso de la Universidad de Sonora es que atienda y busque soluciones a las necesidades de la comunidad universitaria, lo cual a mí me parece que en estos momentos es algo fundamental. Para el aspecto académico, para la cuestión, por ejemplo, de algo que nosotros estamos planteando, también no es posible que los principales puestos o los más altos puestos de la administración universitaria ganen más que el gobernador de nuestro estado y casi ganen más que la presidenta. Y nosotros lo que estamos planteando es que por congruencia y también por justicia se debe de reducir de manera razonable y a lo que corresponde en ley, de que ganen menos estas personas que están en la cuestión de altos puestos de la burocracia universitaria. Y no estamos hablando del personal administrativo de mandos medios y hacia abajo, porque ellos no tienen esas remuneraciones, pero ahí hay una cuestión que raya, sí, así es, en el ofensivo, porque es una cuestión demasiado excesiva la cuestión del ingreso. Y lo que nosotros estamos planteando es que lo que se ahorre de esos recursos, que haya una muestra clara de quien vaya a ocupar la rectoría, de que se otorguen esos apoyos para estudiantes, por ejemplo, se necesitan para la cuestión de reactivos en los laboratorios, se necesita, por ejemplo, para equipo de cómputo de estudiantes, para infraestructura de maestras, de maestros y otras cuestiones importantes en la Universidad de Sonora que puedan dedicarse esos recursos y esos ahorros. ¿Y cómo haría eso para bajar ese tipo de remuneraciones de la alta burocracia, me dice, de la universidad? Porque es algo complicado, ¿no? O sea, no es nomás llegar y decir voy a bajar, tiene que ver con muchas instancias esto, ¿no? Pues no es una instancia, es el colegio universitario, tú lo sometes a consideración como máximo órgano de gobierno, cuidas nada más que el tabulador, por ejemplo, de la alta burocracia, pues obviamente no baje más allá de los que son los otros mandos jerárquicos, y en ese sentido te puedo decir que están demasiado elevados, por ejemplo, las secretarías generales de lo que es y la rectoría en términos de los ingresos. Te aseguro que reduciéndolos ni así puedes alcanzar a los otros puestos que están más abajo. Entonces, definitivamente, sí hay una instancia que es el colegio universitario y además esto es algo que no estaría afectando porque nosotros estaríamos planteando de que esto sería por un proyecto claro en términos de mostrar de que en la universidad debe de haber austeridad, ahorro y también cierta moral de medianía, así ¿no? es, la justa medianía, pues, ¿no? ¿Quiénes integran este colegio universitario? Precisamente están maestras, son miembros, en total son 130 miembros, es con la nueva ley 169, sí, ¿no? Estudiantes, maestras, maestros y también trabajadores administrativos. Entonces se somete a consideración, se valora, etcétera, y se propone, así es, para una votación. Yo creo que en este sentido se va a lograr porque en la universidad te puedo decir que una de las cosas que cuando hablas con los estudiantes es una demanda de que dicen, oye, ¿cómo es posible que además de que no nos atienden, que tengan unos sueldos estratosféricos, ¿no? Una burocracia dorada, ¿no? Así es. Y la votación sería, o sea, para tomar la decisión, aprobarlo, ¿no es mayoría simple o se necesita 2/3 partes? Es una cuestión, una medida administrativa, pues, o sea, para lo que sí se necesita las 2/3 partes es cuando tú vas a crear o aprobar, por ejemplo, el estatuto de personal, el estatuto general de la Universidad de Sonora, que es la reglamentación de la nueva ley 169, que también se pretende hacer el 6 de febrero. Ahí se necesitan las 2/3 partes, pero para medidas administrativas de esta naturaleza,
esa es con la mayoría. La mayoría simple. Así. Entonces, está dispuesto Claro, a es bajarse un la compromiso remuneración. que debe de asumir el nuevo perfil de quien sea el titular de la rectoría, porque no estamos ahorita en campaña ni somos candidatos. Ok, a ver, le voy a leer algunos comentarios porque hay muchos por que dicen género, ambientalismo, animales, mucha agenda woke, diría el Trump. Falta más ciencia, investigaciones, debates. Bueno, precisamente en el caso de la ciencia, la cuestión de la investigación, nosotros consideramos que en el caso de la Universidad de Sonora debe de estar presente en temas torales, como lo que viene, por ejemplo, mira, en tema, una de las zonas... que tenga alma, pues, ¿no? Así es. Y otra cuestión, por ejemplo, en el caso de la escasez de agua, en la cuestión de la sequía, debe de haber toda una cuestión por parte de la Universidad de Sonora y en conjunción con otras instituciones y las políticas públicas del gobierno del Estado y federal, aportar, porque tenemos, por ejemplo, investigaciones, tenemos, por ejemplo, ciencia, tecnología, cuestiones de aportar también para la cultura del cuidado del agua, de los recursos hídricos. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental que la universidad tenga un centro integral y que se vincule con otras instituciones para hacer propuestas que puedan redundar en beneficio precisamente de nuestra región que tiene esa necesidad urgente. También, por ejemplo, lo que plantea de la investigación, a mí me parece fundamental que si nosotros, por ejemplo, se está hablando de la relocalización de empresas, de políticas, por ejemplo, que van sobre los semiconductores, que van sobre la cuestión de energías renovables, la electromovilidad, y que nosotros tengamos también una propuesta, una estrategia clara de cómo contribuir a esos temas, tanto en capacitación como en generación de tecnología, todo esto, y lamentablemente no lo vemos como institución en la actualidad de nuestra querida Universidad de Sonora, y por eso me parece que es fundamental que nosotros como comunidad universitaria, pero también quien esté en el perfil de la titularidad de la rectoría y contribuya a esta visión de que también debemos estar insertos o contribuyendo en esos temas. Estamos hablando de investigación, por ejemplo, ciencia, tecnología, pero también de humanidades, porque también el ser humano no es nada más ciencia, no es nada más tecnología, sino también es recreación, y es lo que estábamos comentando ahorita. Pues, y tendencias, ¿no? Así de convivencia. Pues, así es. Que eso es lo que se está dando. Le comentaba ahorita, me parece increíble que la Universidad de Sonora no esté enfocada, la casa, la máxima casa de estudios del Estado, pues no esté involucrada en estudios, o por lo menos que no los ha socializado, ¿no? En los estudios que tienen que ver en las dinámicas sociales, pues no hay vinculación, no hay una vinculación efectiva con la sociedad, y eso me parece, es de lo que estaba usted hablando ahorita, pues, ¿no? Sí. Cómo debe de estar la universidad ahí presente, aportando, pues son los que hacen los estudios, pues, ¿no? Por ejemplo, en la tragedia que hubo tóxica el 2014, pues, o sea, como institución educativa, de investigación, ¿qué es lo que ocurre? Que debemos también contribuir precisamente a cómo la remediación, de cómo atender también en términos de políticas públicas, contribuir para la población. Por ejemplo, ahí una académica de la Universidad de Sonora, la doctora Reina Castro Longoria, aportó muchísimo con medidas que se tomaron en cuanto a esa contaminación del río Sonora. Sí, ¿no? También el maestro Antonio Romo, que lo conocemos, y también la doctora. El asunto es que en este caso, ahí lo que estamos mencionando, fueron iniciativas individuales, lamentablemente. No hubo, lo que estamos comentando, una cobertura, un respaldo institucional para buscar precisamente atender y beneficiar a las comunidades, y en términos de una solución científica, tecnológica, y también en términos sociales, porque también hay una repercusión y de salud, pues, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, lamentablemente, la administración de nuestra Universidad de Sonora, las autoridades que han prevalecido ahí, han estado más en términos de una burbuja, de encerradas en términos hacia el interior, y sin beneficiar o mostrar interés en el bienestar de los sonorenses. Bueno, usted ha sido siempre muy claro, y es alguien que está
a favor, simpatiza, no sé si también sea activo en la 4T, ¿no? Pero eso pues tampoco tiene que ver, digo, habrá quien participe que sea de una tendencia priista o panista, creo que no. Sí, bueno, en mi caso te voy a decir, yo siempre he mantenido una posición de buscar la democratización en las instituciones donde estamos, también en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación. Yo creo que esto es una cuestión de una visión que cada quien tenga, ¿no? Y en el caso te voy a ser franco, pues, o sea, ya me ha tocado participar aquí en mesas contigo, Sí. donde yo agradezco esa oportunidad que me has brindado, donde debatimos precisamente Sí. con otras expresiones de carácter político, ideológico, temas que son de interés de la comunidad hermosillense y sonorense y en general, sobre tópicos. Y te voy a decir, en ese sentido, mi planteamiento, mi visión es de que sí debemos de contribuir al bienestar de lo que es la comunidad y sobre todo de las personas más vulnerables. Ahora, ¿eso qué significa en términos de educación superior o universitaria? Precisamente contribuir de que la universidad está siendo, en este caso, respaldada, financiada con impuestos que aportamos la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, es de justa cuestión moral que la universidad retribuya a la propia sociedad que está respaldando, que está sosteniéndola, que pueda plantear estos beneficios, y por ahí va nuestro planteamiento, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que yo simpatizo, esto no es algo Sí, de sí. ahorita y lo hemos comentado, yo simpatizo con lo que es el planteamiento de la 4T, simpatizo con lo que está haciendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, simpatizo con lo que está haciendo nuestro gobernador, en este caso Alfonso Durazo. ¿Por qué? Pues porque considero que hay políticas públicas que están buscando precisamente beneficiar a la sociedad sonorense y mexicana en general. Damián Benítez dice, me parece que el doctor Cuauhtémoc González es lo mejor que le puede pasar a la Universidad de Sonora. Es una persona muy humana y conoce perfectamente las necesidades de la Universidad de Sonora. Mucho éxito. Dice, ¿cuánto tiene cuánto, más de 30 años en la Universidad de Sonora? Bueno, yo entré en 1985. Entré Más, sí, como ya va jefe para de 40 años va a cumplir. pero como jefe de prensa del rector Ok. Manuel Rivera Zamudio, Okay. y después del rector Manuel Balcázar, y posteriormente fui director de comunicación del doctor Pedro Ortega Romero, que yo estuve más o menos del 2001 al 2007. Entonces, aparte yo entré en esa época, pero cuando empecé ya como docente, reingresé a la Universidad de Sonora, fue en 1998. Entonces, yo tengo, en ese sentido, en la universidad he tenido más antigüedad, pero ahorita como docente tengo más de 26 años. No, pero pues conoces lo que sudan, respiran, Bueno, 40 años ahí yo en la también soy universidad, ¿no? Las egresado dinámicas, de sí. la carrera de Y luego comunicación, además, sí. fui consejero directivo precisamente como estudiante, ¿no? En el tiempo en que estaba la ley 103, también he sido, como lo mencioné ahorita, director de comunicación, también he sido jefe de carrera de Y comunicación, secretario estoy general del secretario sindicato. general Pues ha pasado STAUS, por muchas, por todas las, sí, por decirlo, las capas, instancias sí. que tiene y la estructura que tiene la Universidad de Sonora, y eso la verdad a mí me da experiencia, vivencias, y sobre todo esto, que he sentido el respaldo en términos de la comunidad universitaria. Para finalizar, doctor, conclusión, algo que quiera expresar, que no se lo haya aquí preguntado, que no se le que no quiere que se le quede en el tintero. Más que nada agradecerte la posibilidad. Esto de la aspiración, pues la verdad hemos sido nosotros muy claros en términos de que la universidad pues necesita perfiles que atiendan la necesidad de la comunidad universitaria, pero también que se vinculen y beneficien o que tengan o contribuyan al bienestar de nuestra sociedad sonorense. En ese sentido, esos perfiles me parece que son los que la comunidad universitaria requiere, ¿no? Y agradecerte infinitamente este espacio, ¿no? Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia, gracias.